Bienvenidos amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construye en País, un espacio para conversar sobre los problemas cotidianos de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios, del ambiente y del desarrollo, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, quien ayer, como vocero de este importante gremio del país, hizo un pronunciamiento frente a la realidad venezolana. Veamos un testimonio, Enzo, para iniciar esta conversación, un testimonio de algunos colegas nuestros sobre ese tema de la realidad, desde Margarita hasta el Zulia, en Caracas, en el norte, en el sur, es más o menos esta realidad. Veamos este video. Nueva Esparta no escapa a la realidad de los demás estados. Hemos tenido problemas, últimamente problemas muy graves en cuanto a, más que todo, del agua. En muchos sectores de la isla la gente está manifestando cada vez más. Desde La Guajira hasta el sur del lago, la costa oriental del lago presenta una estructura totalmente deteriorada, sin políticas de mantenimiento, abandono en toda la fase de previsión o de prevención en cuanto al mantenimiento vial. Este es el gobierno del desastre, este es un gobierno que no solo en los casos que tú mencionaste, sino que en materia de ingeniería ha acabado con el país. Yo soy miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional y uno ve cómo pasaron 16 años sin gastos de inversión, sin gastos de mantenimiento y la resultante de esta crisis profunda que tenemos en materia de electricidad, de agua, de suministro de agua, de suministro de calidad del agua, de vialidad agrícola, que todo está colapsado, los hospitales en materia de ingeniería. O sea, ha sido un desastre total. Esta realidad, Enzo, evidentemente tú la compartes porque también forman parte del equipo de dirección gremial junto contigo del Colegio de Ingenieros, y precisamente a partir de esta situación es que se produce el pronunciamiento de ayer. Entremos ya en materia, es suficientemente diagnosticada la realidad del país, hablemos del pronunciamiento ayer del Colegio de Ingenieros. Bienvenido al programa. Sí, bueno, primero que nada, Richard, gracias a ti, a la emisora por darnos esta oportunidad de poder ventilar este tipo de pronunciamiento que acaba de hacer el Colegio de Ingenieros de Venezuela el día de ayer. Eso se produce a raíz de la segunda reunión que tuvimos en Táchira, específicamente en la ciudad de San Cristóbal. Todos los presidentes de centros y seccionales, la Junta Directiva Nacional, nos acompañaron allí los colegas de la Asamblea, de la cual tú formas parte, Asamblea Nacional de Representantes, los colegas del Fondo de Previsión Social y inclusive algunos expresidentes del Colegio de Ingenieros que estuvieron presentes allí en esa reunión. Eso fue un borrador que nosotros llevamos en la Junta Directiva Nacional y bueno, nada, fue un debate donde estaban aproximadamente de los 36 presidentes de centro 28 y fue un debate bien productivo, un debate que le dio valor agregado a ese manifiesto y en ese sentido, después de 1 hora y media, casi 2 horas de debate, concluimos este manifiesto que leímos el día de ayer. Primero que nada, la responsabilidad del Colegio de Ingenieros de Venezuela. El Colegio de Ingenieros de Venezuela es una institución que este año ya cumple 155 años, pero no solamente tiene de acuerdo a la ley, no solamente tiene la responsabilidad de ser asesor del Estado en materia de su competencia, todo lo que tiene que ver, y tú lo ventilas aquí en tu programa, la parte de vialidad, la parte de energía, la parte de vivienda, desarrollo urbano, bueno, todo lo que toca la ingeniería, la arquitectura y las profesiones afines, sino que también dentro de la ley, el artículo 22 específicamente, dice allí que nosotros debemos velar por la dignidad y el decoro de los colegas que están en el seno del colegio. Somos aproximadamente ya cercanos casi a los 300.000 y un promedio de familia por cada uno de esos colegas, entre 3 y 4, estamos hablando de 1.200.000 habitantes en este país. ¿Y cuál fue el tema central, dirías tú, porque tiene varios puntos, tiene 10 o 12 puntos, tiene aproximadamente, sí, el manifiesto, pero ¿cuál dirías tú que es el tema central del manifiesto de ayer del Colegio de Ingenieros de Venezuela? No, definitivamente esa misma pregunta nos las hacíamos en San Cristóbal y fue el eje del debate, porque siempre el resto de los colegas pues creen que debe adicionarse algo, debe quitarse alguna cosa, debe incluirse otra, pero el eje central es la crisis que hoy está viviendo el país. No solamente en el aspecto político, porque es el tema que diariamente se toca,
también la parte social, la parte económica, la inseguridad y toda una serie de acciones que toma el gobierno nacional que definitivamente, en vez de ayudar o favorecer a que mejore la calidad de vida, lo que ha hecho es deteriorar y ir hacia atrás, profundizar mucho más la crisis humanitaria en cuanto a medicina, la parte agroalimentaria. Creo que nosotros allí en ese manifiesto logramos ventilar en casi un 100% lo que está afectando al común del venezolano. Y eso fue lo que nos motivó. Realmente la esencia de eso fue ¿qué motiva al Colegio de Ingenieros? Cualquiera pudiera hacerse esa pregunta, claro, en tu programa, ¿no? ¿Qué motiva a los ingenieros, arquitectos y afines a hacer un manifiesto de este calibre? Tocando ahí asuntos que inclusive mucha gente pudiera decir que no son materia del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Si lo ven estrictamente desde el punto de vista profesional, quizás a lo mejor eso es un tema de discusión muy amplia. Pero nosotros somos venezolanos, al fin y al cabo. Somos ingenieros, arquitectos y afines venezolanos. No, y que además hay una realidad eso, que es que el tema de la economía, que es la médula del problema hoy, del problema social, es de carácter económico, y eso ha derivado de una crisis social y política, pero el problema de la economía también afecta al sector de la ingeniería y la arquitectura, en términos no solamente de construcción, sino en términos de industria, claro, del agro, de la industria petrolera, claro, etcétera, ¿no? Claro, entonces ese fue el eje central. La crisis profunda que está viviendo hoy el país, y el Colegio de Ingenieros de Venezuela como institución, ya casi al 155 aniversario, no podía estar ajena de eso. Y eso fue un debate, vuelvo y te repito, un debate bien importante, bien profundo, bien denso, y al final sale este manifiesto con una alta responsabilidad profesional, una alta responsabilidad como venezolanos y la labor histórica que nosotros tenemos en este momento. El Colegio de Ingenieros de Venezuela con este manifiesto es el segundo manifiesto en toda su historia. Nosotros sacamos un comunicado hace, creo que unos 4 o 5 años atrás, no recuerdo exactamente la fecha, que tú estabas allí, sí, claro, también en ese debate. Fue un comunicado un poco menos denso, más conservador. Correcto, sí, sin meternos tanto en profundidad, pero definitivamente 5 o 6 años después, con este problema que afecta a todo el mundo desde el punto de vista económico, social, político, inclusive con el éxodo de los muchachos que se están yendo, producto de la inseguridad, nosotros no podíamos estar ajenos y por eso se produce este manifiesto. Y comentaste que faltaron 2 centros de ingenieros, yo supongo que son los centros donde el oficialismo tiene la presidencia. ¿Acaso el chavismo está en una situación aislada frente a la realidad del país? Esta pregunta me la vas a responder al regreso de este breve corte comercial. Ya venimos. Continuamos, amigos, con su programa Construye en País. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Dejamos al aire, Enzo, una inquietud con relación a esta realidad que agobia a las grandes mayorías del país, y sin embargo pareciera que los militantes del oficialismo son inmunes a esta realidad. ¿Acaso ellos no padecen la escasez, la inseguridad, la inflación? Esta tragedia cotidiana que estamos viviendo no la padecen los militantes del oficialismo. Bueno, si son venezolanos la padecen igual y viven en el país, ¿no? Pero la situación en San Cristóbal es que el miembro que es vocal, por cierto, el ingeniero Rafael Argotti, que pertenece al PSUV, no fue a San Cristóbal, siempre asiste a toda la reunión porque pues recién fue operado, problema que tuvo, ¿no? Y el resto ellos tienen solamente un presidente de centro, que es el del Tamacuro, la presidenta, perdón, y no fue por motivos de movilidad, no es tan fácil poder trasladarse desde un lugar tan lejano a San Cristóbal. Inclusive nosotros mismos nos costó un poquito, tuvimos que irnos por el Vigía, luego del Vigía a San Cristóbal, y la inasistencia de ellos, presumo yo que fue por estos motivos. Pero hay un espíritu en el chavismo de discutir esta realidad. Bueno, siempre ellos han estado motivados, por lo menos los que conocemos nosotros, ¿no? Algunos otros quizás a lo mejor no les gustaría tocar el tema porque tiene muchas aristas en el sentido de que mañana pudieran estar de acuerdo en alguna posición allí y eso pudiera afectarlos dentro del gobierno y dentro del partido. Pero viven la misma afectación. Es imposible que cualquier venezolano escape a la realidad de la crisis que tenemos hoy. Pero independientemente de eso, la responsabilidad histórica de nosotros hoy como conductores del Colegio de Ingenieros de Venezuela era esa, Richard. Y nosotros la cumplimos, ¿ok?
porque no podemos estar ajenos ni hacer como el avestruz, meter la cabeza en la tierra, ni ocultarnos, ni no hablar de las cosas que están pasando. Una crisis muy profunda del país, que yo diría que por los últimos años es lo que hemos vivido, pues nunca se había vivido en el país una crisis de tal magnitud. En el segmento anterior, tú te referías a la responsabilidad del Colegio de Ingenieros con nuestros agremiados y esta situación que pone en un dilema a muchos, sobre todo a los jóvenes profesionales. Yo quiero que tú nos hagas un comentario a partir de esta opinión que van a ver ustedes en el próximo video del ingeniero Alfonso Gutiérrez, secretario general del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Adelante, video. Los constructores, los ingenieros constructores tienen dificultades para conseguir el material de construcción, el cemento, la cabilla, pero los ingenieros agrónomos tienen igual dificultades para conseguir los implementos para trabajar en el campo. Y no solamente ellos, todos los ingenieros tienen grandes dificultades para ejercer la profesión, pero más tarde tú consigues que son mal pagados. Los honorarios profesionales están por el suelo. ¿Qué ha provocado esto? Que los ingenieros que tienen experiencia y arquitectos, más los jóvenes que se están graduando en nuestras universidades, se están yendo del país. ¿Tu comentario, Enzo, sobre esta realidad? Mira, hemos visto, y esas declaraciones las hemos dado en reiteradas oportunidades, porque hemos visto sobre todo los muchachos recién graduados, apenas introducen su título en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, inclusive ya están llegando títulos apostillados para la firma. Eso nunca lo había visto yo. Yo tengo ya 12 años como presidente del colegio y los títulos están llegando apostillados, aproximadamente un 20% de los títulos. Eso es algo que el gobierno nacional debería darse cuenta que es una realidad que se está viviendo. ¿Qué muchachos recién graduados, muchachas recién graduados, ingeniero, arquitecto afín, quiere irse de su país? Ninguno. Pero tiene que irse por la crisis, la familia, la inseguridad, no puede salir de noche, tiene que llegar a su casa temprano, no puede hacer un posgrado porque la mayoría de los posgrados son en horas nocturnas o los fines de semana, no consigue plazas de trabajo y cuando lo quieren contratar, pues algunas empresas, inclusive el propio sector público le quiere pagar una miseria. Nosotros acabamos ahorita recién en la junta directiva que tuvimos ayer nuevamente de hacer una actualización del tabulador de sueldos y salarios del colegio. Algunas empresas con toda responsabilidad lo cumplen, pero la gran mayoría no lo cumplen. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos darle un incentivo a los muchachos que se queden, la parte del mejoramiento profesional, lo que se está haciendo a través del FOMPRE. Pero bueno, nosotros somos apenas una de las aristas de este problema. Tratamos de colaborar, pero el muchacho igualito le dice a un ingeniero, fírmeme el título que me voy en una semana, en un mes, fuera del país. Sin embargo, fíjate, el Colegio de Ingenieros ha sido absolutamente responsable y eso es algo que yo creo que el gremio debe reconocerte a ti como presidente en la conducción durante estos años. Ha sido muy responsable a la hora de aportar soluciones. Hay un video que vamos a ofrecerle a ustedes de inmediato del presidente del Fondo de Previsión Social donde comenta esta vocación del gremio de aportar soluciones. Recientemente lo estamos haciendo con una propuesta de ley para el saneamiento del lago de Maracaibo. Son propuestas técnicas que se han hecho en la Asamblea Nacional del país con la finalidad de contribuir con nuestra voz a la solución de gravísimos problemas que afectan al Zulia y a toda Venezuela. Sí, de verdad que, bueno, eso que decía Kenny es la parte del Zulia, pero hemos tenido una relación de verdad excelente, que es la relación normal que debería tener una institución como el Colegio de Ingenieros de Venezuela con otra institución como la Asamblea Nacional. Eso debería ser lo normal, no lo atípico, ¿no? Pero hoy por hoy la relación con todas las comisiones que tienen que ver con la materia de ingeniería y arquitectura es excelente. Nosotros no solamente estuvimos con el problema del lago de Maracaibo, estuvimos recién haciendo una exposición muy densa, muy amplia en cuanto al problema del lago de Valencia, la parte de la generación, transmisión, estaciones y subestaciones en el sector eléctrico, en la parte de petróleo, en la parte de gas, en la parte de vivienda. De verdad que hemos tenido una excelente relación que con el tiempo pues se va a ir acrecentando, poniendo nuestro granito de arena para lo que debe ser el desarrollo del país. Sin embargo, el gobierno ha hecho caso omiso a todas estas advertencias. Yo recuerdo que inclusive se alertó sobre la posibilidad de que cayera el viaducto de La Guaira antes de que se produjera, y el gobierno siempre ha hecho caso omiso, ha desatendido esta voz que de buena fe y con mucha experiencia le ha aportado al Colegio de Ingenieros. Eso es parte del cambio que hay que plantear al país. Claro, Richard, porque a nosotros no nos alegramos porque eso pase.
nunca lo hemos hecho. Pero bueno, esa es nuestra tarea. Al gobierno no le gusta, ¿no?, que digamos. Nosotros mañana tenemos una inspección nuevamente en el viaducto La Cabrera, una situación bien crítica que se está viviendo allí. El colegio va conjuntamente con el Centro de Ingenieros de Carabobo, vamos a hacer un nuevo llamado al gobierno nacional, al gobierno regional, para que se aboque a eso. Si mañana pasa alguna cosa, pues nosotros no podemos decir que nosotros no emitimos opinión, no dimos la sugerencia, no hicimos el diagnóstico, e inclusive ahora estamos incluyendo en este tipo de diagnóstico la parte económica, para que el gobierno por venir pueda tener más o menos una visión de cuánto debería de invertirse en esta materia. Yo creo que ahí radica este empeño que tiene buena parte del país en promover un cambio, porque todo cambio tiene que estar asociado a una mejor calidad de vida, y la calidad de vida a su vez está estrechamente vinculada con la prestación de servicios, con los espacios públicos, que se encuentran en una situación verdaderamente deprimente. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de otro tema que es evidentemente muy importante en este debate, que es el tema de la corrupción. Pero al regreso de este breve corte comercial, ya venimos. Continuamos, amigos, con su programa Construye en País. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Dejamos al aire un tema, el tema de la corrupción, que ha sido emblemático durante estos últimos años de gobierno, y evidentemente ahí hay una de las causas fundamentales del enorme deterioro que hoy padece el país. Veamos esta opinión del vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, el ingeniero Ramón López. Y uno se pregunta dónde fueron a parar esos reales. Definitivamente las cuentas de Andorra, las cuentas numeradas de los altos funcionarios de gobierno. Uno vieron cómo prácticamente acabaron PDVSA, cambiándole sus propósitos, su razón de ser a PDVSA como organismo, una empresa eficiente en materia petrolera, y la acabaron, la desvirtuaron vendiendo carne, vendiendo granos, y al final no era más que un gran foco de corrupción. ¿Cómo ha impactado eso el tema de la corrupción a la prestación de los servicios? Sí, mira, yo creo que Ramón allí, pues, de una forma muy resumida, decía la tarea que tiene hoy la Asamblea Nacional. Un poco descubrir toda esta cantidad de cosas que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, e inclusive nos hemos informado por noticias en el exterior que llegan a Venezuela, de toda esta cantidad de cosas en cuanto a la corrupción. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, como siempre, ha estado dispuesto a colaborar con los entes gubernamentales, cualquiera que esto sea, y en este caso con la Asamblea Nacional. ¿Impacta de qué manera, Richard? De que si tú tenías $1 millón para construir X cantidad de escuelas, o una subestación, o unos tramos de carretera, o edificios públicos, etcétera, y resulta ser que la mitad de esos recursos se fueron a otros bolsillos, bueno, definitivamente vas a construir la mitad, o quizás el 30%, o quizás nada, ¿no? Hay tanta información sobre esta materia de corrupción que definitivamente las responsabilidades, las cosas por venir, nosotros tenemos que afrontarlas con toda seriedad y con toda responsabilidad. Y el diputado Ramón López está con temas que tienen que ver con la principal industria del país, que es PDVSA, que fue convertida, fue desmantelada, está en un estado deprimente en cuanto a servicio, a mantenimiento de las instalaciones, pero la han puesto a vender pollo y a hacer cosas que no tienen nada que ver con la generación. Bueno, eso forma parte también, Richard, de la distorsión de este gobierno, de la continuación de este gobierno. Todos sabemos que son 17 años de continuidad, pero lo que te terminaba de decir era que quien asumió la responsabilidad de hacer actos de corrupción durante el gobierno, cualquiera haya sido el cargo que haya ocupado, bueno, definitivamente tiene que pagar sus consecuencias ante la justicia. Pues eso tiene que ser algo inevitable en las próximas cosas por venir. No podemos dejar, ningún venezolano puede dejar que esto se oculte o se tape o sencillamente se borre o se olvide. No, si alguien cometió un acto de corrupción, cualquiera que sea, definitivamente tiene que pagar ante la justicia, ante el país, lo que hizo, ¿no? Y lo segundo que tú decías, lo de PDVSA, eso forma parte de una ideología trasnochada que definitivamente hace este tipo de cosas con una industria como PDVSA, que después de ser la segunda industria del mundo, pues hoy la tenemos por allá rezagada haciendo cualquier otro tipo de cosas menos lo que debería hacer como industria petrolera. El Colegio de Ingenieros debe seguir aportando soluciones desde el punto de vista técnico, aportando su experiencia, el recurso humano talentoso que hay en torno al Colegio de Ingenieros,
pero pareciera que la solución al problema hoy es esencialmente política, porque no se puede superar la crisis mientras se mantenga este gobierno. ¿Qué opinas tú de esa idea? No, mira, nosotros desde hace, yo diría que como unos 16 años, 17 años, cuando se planteó una transformación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, nos reunimos un grupo de colegas con ideas diferentes a la que se estaba estableciendo cuando el presidente Chávez asumió la presidencia de la República. En aquel momento, pues sencillamente después de una amplia discusión, acordamos de que el camino que nosotros deberíamos transitar ha sido este, ¿no? Y la historia, pues, sencillamente está allí. Creo que no nos hemos equivocado, creo que los que decidimos tomar ese rumbo y ese camino le hemos demostrado al país las cosas buenas que se pueden hacer a pesar de las adversidades. Pero bueno, nada, el gobierno tomó otro tipo de decisión que a lo largo de estos 17 años lo que ha hecho es que todos los índices están por debajo de cero, cualquiera que tú quieras tomar. Y creo que llegó la hora, el momento de que la mayoría de los venezolanos, que por cierto ya dimos un primer inicio de esa transformación, que fue el año pasado, en diciembre, y las cuentas están allí en la Asamblea Nacional, independientemente de lo que digan algunos voceros del gobierno nacional. Ahora lo que ha hecho es aumentar en un alto porcentaje los venezolanos que creemos que definitivamente las cosas deben cambiar donde deben cambiar. ¿En dónde? En el mundo político, porque si no cambiamos el gobierno, continúan las cosas igual o peor que como están hoy. Hablando de cambio, yo quisiera que compartir con nuestra audiencia y que tú nos ofrecieras la opinión más amplia con relación a este testimonio que nos ofrecen varios de nuestros colegas del Colegio de Ingenieros de Venezuela a propósito del cambio y de esta fecha que está planteada en el país, que es el 1 de septiembre. Veamos este video. Los venezolanos vamos a ir a la calle y por eso los ingenieros y arquitectos el próximo 1 de septiembre vamos a estar presentes en la gran concentración de Venezuela. Los ingenieros del Zulia nos sumamos a esta voz en la que clamamos para que se consulte al pueblo sobre la situación del país. Queremos el revocatorio ya, porque es un clamor del pueblo, no es una bandera política. Por supuesto, el 1 de septiembre vamos, nosotros somos 290.000 agremiados en todo el país y yo estoy seguro que por lo menos el 40% de estos agremiados van a participar en la marcha. Como diputado que soy demócrata, le pido que solo que permita que el pueblo se exprese. Ellos, que eran mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente y que fue lo que redactaron la Constitución vigente, fue lo que pusieron la figura del referéndum revocatorio presidencial. Si alguna virtud tenía Hugo Chávez, que no era cobarde y se sometió a un referéndum revocatorio. El señor Maduro, ¿qué le pasa? ¿Le tiene miedo al referéndum revocatorio? El Colegio de Ingenieros está resteado entonces con la toma de Caracas el 1 de septiembre. Siempre hemos participado. Esto será una vez más y el llamado a través de este medio de comunicación con los colegas que tengan la oportunidad de dar este paso histórico con respecto a Venezuela. No es un paso histórico de la oposición, es un paso histórico de Venezuela, porque creo que debemos de dar una demostración muy clara de que realmente la mayoría de los venezolanos queremos un cambio de gobierno. Y eso nos lo damos a través del referéndum revocatorio. Bueno, eso, yo quiero agradecer muchísimo tu participación hoy en nuestro programa. Nosotros también queremos apuntalar este esfuerzo y vamos a participar el 1 de septiembre en esta toma de Caracas de manera absolutamente respetuosa, cívica y pacífica, pero exigiendo nuestros derechos en beneficio de la población venezolana. Muchas gracias, Enzo. No, muchas gracias a ti, Richard. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.